Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en este programa Nuestra Historia, que como ustedes ya saben transmitimos todos los viernes a las 6 de la tarde, hora de Los Cabos en Baja California Sur, a través de las frecuencias y micrófonos de Cabo Mil en el 96.3 del cuadrante de su radio, pero que también pueden escucharnos vía internet de la península californiana hasta la península de Yucatán y en realidad a todo el mundo a través de la página www.cabomil.com.mx. Los saludo por supuesto nuevamente ya en vivo. Estamos transmitiendo directamente desde la Ciudad de México. Gracias, como siempre lo digo, al estudio portátil que Cabo Mil tuvo la deferencia de instalar aquí en mi casa, la casa de todos ustedes, en donde estamos aquí listos para platicar este día de un episodio más de nuestra historia. Naturalmente, quiero recordarles, como siempre lo hago, las vías de comunicación que tenemos para comunicarnos de manera electrónica y rapidísima, además, gracias a la tecnología, y por ello pues está a su disposición primero el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com, segundo la página de internet de Facebook Villalpando en Historia, y tercero la página especial de Facebook Historia en los Cabos con José Manuel Villalpando, que están a su disposición. Aquí frente a mí tengo las pantallas necesarias para poder recibir sus mensajes, como los que ahorita tendré el gusto de leer. Y por supuesto, bueno, con la emoción nuevamente estar ya una vez más aquí en vivo, repito, con ustedes, acompañándonos en aquella hermosa tarde que ustedes tienen por allá en Los Cabos, a 29 grados, que según ya escuché tienen de temperatura, lo cual lo hace francamente envidiable, y recordando que hace 15 días andaba yo por allá disfrutando de ese hermosísimo lugar. Y agradezco por supuesto una vez más todas las deferencias y atenciones de que fui objeto por parte de todos ustedes, amigas y amigos. Bueno, primero le agradezco a don Guillermo Martínez, esposa Lupita, que nos están escuchando como siempre, que están atentos al programa. Muchas gracias. Don Rolando Orozco, que nos saluda desde Puebla y también saluda a los amigos de la Baja California Sur. Él nos escucha desde internet a través de estas formas modernas de comunicación. Y dice que muchas gracias por los dos programas que transmití desde Los Cabos, que ha despertado su interés y ansias por conocer esas tierras benditas mexicanas. Y sí lo son, don Rolando. Créame que Los Cabos es un lugar francamente extraordinario, tanto por su clima, como por sus playas, como por su horizonte verdaderamente geográfico, que es hermosísimo, desde el Arco de San Lucas hasta la zona desértica, la montaña, en fin, ya verá usted que no se va a aburrir nada más de conocer los sitios espléndidos que tienen Los Cabos, pero sobre todo por su gente, sus habitantes, los amigos y amigas que allá viven, que son verdaderamente extraordinarios, amables y francamente atienden a los visitantes de una manera hermosísima. Yo estoy encantado. Así que don Rolando, cuando tenga oportunidad, vaya usted a Los Cabos, le va a encantar. Y me dice también que gracias por el tema de hoy dedicado a la invasión norteamericana de Veracruz, y que leyó, punto y aparte, leyó el libro que recomendé sobre el asesinato de Obregón de Mario Ramírez Rancaño. Dice que terminó muy sensible y ofendido con la jerarquía católica, y que tiene vínculo con el tema de hoy, de alguna manera sí, porque dice él que los Estados Unidos siempre están fingiendo de árbitros e interviniendo en nuestros asuntos, pero para beneficio de ellos. ¡Qué astuto!, dice Rolando. Pues sí, en efecto, y ahorita platicaremos un poco. Y qué bueno que le gustó el libro del asesinato de Obregón. A mí francamente también me pareció muy bueno. Efectivamente es una diatriba muy poderosa, no solamente contra la historia oficial, sino particularmente contra la historia de esta hagiográfica, que yo, católico inclusive como lo soy, pues sí queda uno con un sabor de boca bastante amargo al enterarse de las trapacerías que la propia jerarquía católica, como bien lo narra el autor Mario Ramírez Rancaño, pues hizo hasta lo imposible por embarrar a la madre Conchita, cuando en realidad pues otros personajes de la propia pues esta defensa religiosa a través de su liga,
con obispos y con laicos comprometidos con la iglesia, pues sí, fueron verdaderamente los autores del asesinato y quienes estaban más interesados en, de alguna manera, promocionar el martirio al que fue sujeto León Toral, y en cambio usaron como chivo expiatorio a la Madre Conchita. Así que estoy de acuerdo con usted, don Rolando. También le agradezco muchísimo a don Antonio Espinosa, de allá a Los Cabos, don Alberto Sandoval, también de por allá de Los Cabos, que me han escrito para adherirse al grupo especial de Historia en Los Cabos con José Manuel Villalpando. Por supuesto, ya fueron admitidos en este mismo momento. Y también, antes de empezar, quiero comentar que esta vez, como tengo un tema diferente al programa que acostumbro los sábados, que algunos de ustedes también pueden escuchar por internet, pues esta vez lo estoy videograbando para colocarlo más tarde, tanto en la página de Facebook Villalpando en Historia, como en la página especial de Historia en Los Cabos con José Manuel Villalpando. Ahí colocaré más noche el video de este programa que estoy grabando aquí desde mi casa. Bueno, vamos al tema de hoy. Hoy es una fecha aventurosa porque por casualidad del calendario, pues nos tocó el programa como cada viernes en día 21 de abril, justo el día que se conmemora la gesta heroica de los cadetes de la Escuela Naval Militar de allá en Veracruz, que en el año de 1914 ofrendaron su vida, dos de ellos contra el invasor norteamericano, por supuesto, en un momento además en el que la Escuela Naval en su conjunto, la 80 de cadetes, sus jefes y oficiales que estaban al frente de ella, pues fueron, junto con un puñado de hombres del pueblo, los únicos defensores del puerto de Veracruz ante la intentona norteamericana, que por supuesto logró triunfar, gracias a que el ejército mexicano se retiró del puerto sin combatir, obedeciendo órdenes directas que llegaron de la Secretaría de Guerra y Marina en un tiempo histórico muy complicado para México. Simplemente hay que recordar que en ese momento está el país en plena Revolución Mexicana, en etapa constitucionalista, y que está gobernando la Ciudad de México al Ejército Federal el presidente usurpador Victoriano Huerta, que se está enfrentando en todo el país a las huestes que encabeza Venustiano Carranza como primer jefe del Ejército Constitucionalista, a través de 4 frentes de batalla que tiene a cada uno de ellos como comandante a un revolucionario afamado: a Pablo González en el noreste, a Francisco Villa en la división del norte, al general Álvaro Obregón en el noroeste, y en el sur a Emiliano Zapata. Este es el momento preciso en el cual el gobierno de los Estados Unidos decide intervenir en México, que ahorita explicaremos las hipótesis de por qué lo hace, y que van a provocar, repito, que Huerta, para evitar una conflagración mayor con los Estados Unidos, ordenó que se retirara el ejército, pero se le olvidó transmitir las mismas órdenes a la Armada de México. Por lo cual, hoy es un día importante en el recuerdo, en la conmemoración, en la concepción de la lealtad patriótica de los marinos mexicanos. Y por esta razón, hoy especialmente también, en este programa que transmitimos allá en Los Cabos, quiero mandar un respetuosísimo saludo a los amigos de la Armada de México que están tanto en el sector naval de Cabo San Lucas como estación de búsqueda y rescate, que ahí mismo se encuentra, y que este día pues es un día especial para ellos, para los jefes y oficiales egresados de la Escuela Naval Militar, ahora en Antón Lizardo, y que se encuentran apostados allá en Los Cabos. Así que un saludo para todos ellos. Pero bueno, vamos por el principio. Hay una primera impresión que hay que comentar: la heroicidad juvenil mexicana. ¿Serán los niños héroes de Chapultepec y los jóvenes héroes de la heroica Escuela Naval Militar de Veracruz los únicos héroes juveniles que hay en México? Por supuesto que no. En la Revolución Mexicana se cuentan casos de muchachitos que ofrendaron su vida tanto en las huestes del general Obregón o en las huestes del general Alejo González. Se cuentan también acciones de niños que sin morir también participaron de manera muy denodada y valiente en los combates, como el famoso niño al cual Obregón le ordena el toque de Diana
en las batallas de Celaya para animar a los hombres a que peleen, o al mismo tiempo el niño que tocaba el clarín de órdenes con Pancho Villa, cuando en las mismas batallas se ve ya derrotado el Centauro del Norte, le ordena a su joven niño clarín de órdenes que toque retirada, y el muchacho se queda sin hacer nada, y el general Villa le pregunta, bueno, ¿qué toca la retirada? Te digo, pues, así con el tono que debe haber tenido Pancho Villa, y el niño le dijo, mi general, es que no me la sé porque nunca la habíamos tocado. Estos son niños que estaban también en combate, y otros más, en muchos episodios de la historia de México, como por ejemplo durante la Guerra de Independencia, la compañía de niños emulantes, que así le llamaban, que formó José María Morelos y Pavón durante el sitio de Cuautla, en donde una veintena de chamaquitos de 11, 12, 13, 14 años, que puso al mando de su propio hijo Juanito Almonte, que tenía para ese momento 12 años de edad, pues también se cubrieron de gloria peleando y combatiendo contra los realistas, haciendo labores de exploradores, disparando el cañón como el famoso niño artillero que sí existió, y haciendo otros servicios que fueron importantes para la resistencia insurgente allá en Cuautla. Pero sin embargo, a ninguno de estos, ni muchos otros niños también contemporáneos que a veces realizan acciones francamente heroicas, arriesgando su vida, a veces perdiéndola, pero en ocasiones para poder salir adelante en alguna contingencia, pues han logrado, pues, convertirse en héroes, pero no se los reconocemos. ¿A quiénes reconoce el Estado mexicano? Fíjense, amigos, qué curioso. Únicamente les hemos dado el carácter de heroico, e inclusive por decreto del Congreso de la Unión, a los niños héroes de Chapultepec y a los jóvenes héroes de la Escuela Naval de Veracruz, los que mueren en 1847 y los que mueren en combate también en 1914. Entonces, parece ser, y esta es una hipótesis aventurada mía, por supuesto, que no tiene ninguna comprobación, simplemente es mi propia deducción, que en este país, para ser catalogado como joven héroe o niño héroe, bueno, ya sabemos, entre paréntesis, que los de Chapultepec no eran tan niños, son también jóvenes, pero bueno, vámonos con la teoría y tradición popular de llamar los niños héroes a ambos, a los del colegio militar y a los de la escuela naval, y deducir y llegar a la conclusión de que en este país, para ser catalogado como niño héroe, se requieren dos cosas. Primero, pertenecer a la institución educativa militar oficial, tanto el colegio militar como la escuela naval, y segundo, morir en combate contra el invasor, en ambos casos estadounidense, porque en ambos casos también, pues estos muchachos pierden la vida justamente combatiendo en defensa de su colegio o de su escuela. Fíjense que es una casualidad interesante. Los niños héroes de Chapultepec mueren precisamente defendiendo el colegio militar, y los jóvenes héroes de la escuela naval mueren precisamente defendiendo su edificio, el edificio escolar. Entonces, bueno, estas son las características que el Estado mexicano, al parecer, le ha puesto como requisitos a quienes sean niños héroes, para catalogarlos, definirlos, honrarlos y exaltarlos como tal. Pero bueno, independientemente de eso, la historia que hoy vamos a platicar, que nos vamos del Golfo de California hasta el Golfo de México, es una historia verdaderamente interesante, estremecedora, importante, y que, pues sin duda alguna, merece ser recordada en este día, repito, porque estos muchachos, al igual que los cadetes del colegio militar, no tenían por qué estar allí. Eran menores de edad y estaban peleando por su patria, por su colegio, por su escuela, cuando los mayores, los adultos, las fuerzas formales del ejército decidieron, por órdenes o por lo que haya sido, no combatir. Y esto pues es un tema francamente interesante. Pero vamos por el principio, porque hay que hacer un pequeño prólogo en este sentido. Fíjense, amigos, la Escuela Naval Militar se funda en el año de 1897, es decir, apenas 17 años antes del momento en que los Estados Unidos invaden y desembarcan en el puerto de Veracruz en 1914. Y esta escuela se funda por la necesidad que tiene el gobierno mexicano en ese momento de contar con oficiales bien preparados, competentes, eficaces,
para poder mandar, tripular, conducir los nuevos barcos de guerra que el gobierno del general Porfirio Díaz ha estado adquiriendo en ese momento. Don Porfirio, hay que decirlo también, en estos puntos que a veces tiene como muy acertados en su carrera política como gobernante, se preocupó por la Armada de México como hasta ese momento ningún otro se había preocupado. Es el primer gobernante que tiene a su cargo un programa naval, un programa de adquisición de barcos nuevos, cosa que no había ocurrido en México, pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en unos momentos más. Ya estamos aquí de nueva cuenta, platicando a través de Cabo Mil, de la historia del 21 de abril, pero de 1914. Y por supuesto les agradezco infinitamente a los amigos que están escuchándonos, como don Jorge Lozano, que me ha escrito. Me dice, muy bien, ahora 2 días a la semana. No, en realidad ya tiene tiempo que son 2 días a la semana, don Jorge. Uno aquí a través de Los Cabos y otro en una estación de la Ciudad de México, los sábados. Pero también las dos se pueden escuchar por internet. Al rato le mando las 2 páginas para que usted las pueda conocer perfectamente bien. Y decíamos además también, bueno, por supuesto que la tecnología nos permite estar con comunicación, y quiero por ello recordarles, abusando de su paciencia, pues los 3 medios para comunicarnos. Uno, la página de internet precisamente Villalpando la Historia. Otro, el segundo, la página especial de Facebook, Historia en los Cabos con José Manuel Villalpando. Y tercero, el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com. Y también, como les comenté al principio del programa, que esta vez estoy videograbando esta transmisión para efecto de colocarla más tarde en la noche, una vez que la procese y la produzca, allí en la propia página de Facebook de Villalpando la Historia, y también en la de Historia en los Cabos con José Manuel Villalpando. Así que ahí podrán ustedes también consultarla, además de que se encuentra disponible como podcast en la propia página de Cabo Mil, en www.cabomil.com. Ahí se encuentra disponible, y en la app, según ya he estado aprendiendo ahora en Los Cabos, que se está disponible para ustedes, para todos los móviles y para las iPads y computadoras. Ahí también ustedes la pueden encontrar y descargar. Pero bueno, vámonos al tema que estamos platicando. Decía yo que don Porfirio tenía un programa naval de construcción y adquisición de barcos nuevos, y como nunca había sucedido en la historia de México hasta ese momento, claro, México apenas llevaba 80 años de vida independiente, pues se apuró a comprar y adquirir varios barcos nuevos. Unos de ellos a Inglaterra, otros a Estados Unidos, otros a Italia, pero el caso está inclusive a Francia también. Compró primero el buque que sería la insignia de la Armada de México, la corbeta Escuela Zaragoza, el primer barco mexicano que dio la vuelta al mundo y que pues requería para ser tripulado por oficiales mexicanos, porque la primera circunnavegación llevó una mezcla de tripulación entre marinos mexicanos, pero también marinos ingleses que fueron contratados profeso para enseñarles a los mexicanos a manejar el barco, así de sencillo y de directo, tal cual. Por lo tanto, pues don Porfirio, junto con los altos mandos de la Armada de aquel tiempo, pues se dieron cuenta de que había necesidad de oficiales mexicanos, y por esto se va a crear la Escuela Naval Militar allí en el puerto de Veracruz, para que pudiesen tripular no solamente la Zaragoza, sino por ejemplo los cañoneros Tampico y Veracruz, los cañoneros Bravo y Morelos, y los transportes Progreso y Guerrero. 7 barcos nuevos que adquirió don Porfirio en un esfuerzo enorme financiero, porque un barco de guerra es carísimo. Bueno, haber adquirido 7 en una época como la que gobierna don Porfirio, en la que con trabajo se hizo el gran esfuerzo nacional para saldar la deuda externa, para más o menos poner orden en las finanzas, pues logró encontrar algo restante y sobrante para poder adquirir barcos nuevos para la Armada de México, y por lo tanto para crear una escuela naval que fuese adecuada para formar en ella a los jóvenes oficiales y futuros comandantes de estos barcos de guerra que don Porfirio se preocupó por construir y traer a México. Esto pues era algo novedoso, importante, y en la Armada de México justamente pues se va a iniciar esta tradición de la formación naval mexicana en esta escuela, en esta nueva escuela que va
a producir de inmediato frutos, porque sus oficiales comenzarán pronto a nutrir las tripulaciones de oficialidad de estos barcos nuevos, y con ello pues México va a poder estar no a la altura de las mejores potencias navales del mundo, pero sí tener, por ejemplo, ya barcos más o menos competentes, aunque en breve cantidad, en ambos litorales. Porque fíjense ustedes, amigos, que las costas mexicanas son inmensas. Tenemos más de 10.000 kilómetros de costas, y buena parte de ellas, casi la tercera parte, la ocupan las costas de la península de Baja California. Imagínense lo enorme que es, la gran cantidad de mar que hay que vigilar, y apenas pues 7 barcos eran evidentemente insuficientes, pero ya era un avance, un pie de cría, digamos así, para poder tener una pequeña armada que pudiera hacer valer la soberanía nacional en ambos litorales. Por ello pues se funda la Escuela Naval Militar, y repito, pues pronto sus egresados comenzarán a participar en las operaciones navales mexicanas, aunque fuesen a pequeña escala, pero era importante iniciar. Pero al mismo tiempo, como todos sabemos, para poder ya acercarnos al tema de hoy, pues estalla la Revolución Mexicana a partir de 1910, y a la Armada de México pues le toca un papel pues difícil, porque tiene que mantenerse leal al gobierno constituido. Es decir, primero va a ser pues de alguna manera defensora de don Porfirio, porque es el presidente constitucional del país. Es decir, se van a oponer a la revolución de Madero. Cuando Madero triunfe, pues la Armada de México reconocerá, como era su deber, al gobierno legítimo revolucionario emanado de la elección popular que llevó a don Francisco al poder. Y fíjense, el presidente Madero tuvo un gesto de cortesía, un guiño de ojo hacia la Armada de México. Nombró como jefe del Estado Mayor Presidencial, es decir, como al responsable de su propia seguridad, de organizar sus eventos, de cuidar su agenda, de vigilar el Palacio Nacional y el Castillo de Chapultepec. Nombró, repito, en esta importantísima posición de jefe de Estado Mayor Presidencial a un marino, al entonces comodoro, que así es el grado, comodoro Hilario Rodríguez Malpica, a quien había conocido poco antes en realidad, pero le había simpatizado porque pues había visto en él un oficial competente, un oficial que, a diferencia de los del ejército de aquel tiempo, pues estaba libre de toda mancha, libre de toda corrupción, porque sabemos que el ejército porfiriano estaba verdaderamente corrompido. Y en cambio la Armada eran tan poquitos y estaban tan dedicados a su labor profesional de poder tripular estos 7 barcos, nuevecitos en realidad, de pocos años que tenían ya con ellos, que no tenían mancha alguna en su expediente, y por eso Madero prefirió confiar en un oficial naval, en un marino mexicano, para que pudiese ser él el jefe de su Estado Mayor Presidencial. Pero luego, con el golpe de Estado de la Decena Trágica y con la asunción de Victoriano Huerta al poder, que lamentablemente el usurpador subió a la presidencia de manera legal, porque cumplió el protocolo constitucional, pues la Armada de México no tuvo más remedio que darle lealtad al gobierno de Victoriano Huerta. Pero de esto vamos a platicar en unos momentos más, amigas y amigos. Ya estamos aquí de vuelta, amigas y amigos, en este programa de nuestra historia de este viernes 21 de abril, hablando justamente de lo que aconteció en 1914, una fecha como hoy exactamente. Y bueno, decíamos hace un momento, para avanzar en el tema, porque si no me atraso mucho, que finalmente pues la Armada de México tiene que conservarse leal al gobierno legalmente constituido, que es el del general Victoriano Huerta, que si bien es un usurpador, decía yo, cumplió con los requisitos de forma establecidos en la Constitución de 1857, vigente en ese año, que establecía que a falta del presidente lo supliría el vicepresidente, y a falta de este el secretario de Asuntos Exteriores, y a falta de este el secretario de Gobernación. Y ustedes recuerdan el episodio que repetiré rápidamente. Renunciaron Madero y Pino Suárez, obligados por supuesto con amenazas. Sube a la presidencia de la República quien sería el secretario de Gobernación, Pedro Lascurain, quien gobierna únicamente 45 minutos, suficientes para tomar posesión,
para designar o nombrar secretario de Gobernación al general Victoriano Huerta, renunciara enseguida, y por lo tanto la Cámara de Diputados llamó en ese momento al secretario de Gobernación designado, Victoriano Huerta, para encomendarle la presidencia interina de la República. Es decir, se había cumplido el protocolo constitucional a la perfección, y Huerta, a pesar de sus maldades, se convirtió en presidente legal de México, lo cual pues es muy triste. Evidentemente esto permite demostrar cómo la forma a veces puede cubrir y encubrir los más atroces crímenes políticos, y así sucedió en este caso en México, y la Armada se vio pues precisada a obedecer, a mantener la lealtad. Pero al mismo tiempo, amigos, pues la revolución constitucionalista que encabeza Venustiano Carranza estalla en contra de Huerta. Ya platicamos quiénes son los 4 grandes comandantes. Y al mismo tiempo, amigos, recuerden, estamos en 1914. Esto es abril. La Primera Guerra Mundial va a iniciar en agosto de ese mismo año. Pero todos sabemos hoy en día pues que estas grandes conflagraciones mundiales, estas contiendas bélicas que involucraron a medio mundo, pues no se originan de un día para otro ni con el pretexto que haya sido. Ya se vienen fraguando y preparando. Y para abril de 1914 ya los grandes líderes del mundo conocían perfectamente el ambiente geopolítico en el que se estaban dando las cosas, en el que se estaba cocinando la guerra, pues, para ser muy claros, porque en Europa pues ya es clara la ambición y la urgencia que tiene de lanzarse a una contienda el Imperio Alemán con su aliado el Imperio Austrohúngaro, y ya se sabe por otra parte que a la larga pues el conflicto va a involucrar probablemente a los Estados Unidos, que tiene en su frontera sur, o como ellos dicen a veces grosera y despectivamente, en su patio trasero, a México, a nuestro país. Y resulta ser que ya entre las grandes estrategias a largo plazo, Alemania se ha fijado en México. Ya desde la época de Don Porfirio había relaciones muy cercanas entre los gobiernos mexicano y alemán. Ya desde aquel tiempo Don Porfirio se había visto pues atendido en el sentido de que el armamento del ejército mexicano, los fusiles, los famosos Mauser, son comprados en Alemania, en que los cascos de lujo de la Guardia Presidencial, de los cadetes del Colegio Militar y de algunas unidades selectas de tropas del ejército porfiriano son cascos de estos picudos alemanes. Es decir, ya hay una relación muy estrecha, porque en México se ve con mucha simpatía a los alemanes. Por supuesto, ante la presencia norteamericana, pues los mexicanos siempre han optado por mirar hacia otro lado, hacia otro país. Lo mismo va a acontecer en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, El favoritismo, esta emoción de los mexicanos a favor de la Alemania nazi, pues fue evidente también, Y esto es algo que preocupaba y preocupó siempre al gobierno de los Estados Unidos. Y en 1914, el gobierno norteamericano, encabezado por el presidente Woodrow Wilson, que además es un hombre con una connotación personal y moral muy singular, porque es un puritano. Él se da cuenta perfectamente, por una parte, en este mapa geopolítico del mundo, que Alemania está buscando la manera de congraciarse con México, y por eso sigue enviando armas a nuestro país, y especialmente ha mandado un cargamento de cañones, de fusiles y de parque para el general Victoriano Huerta. Este cargamento viene en un buque de carga llamado Ipiranga, el mismito en el que se fue don Porfirio Díaz al exilio. Es un barco alemán que hace la ruta Veracruz-Alemania, y que en esta ocasión regresa cargado de armamento para el general Huerta. Wilson sabe esto. Sabe también, por otra parte, y este es un capítulo independiente, que él, como puritano con una convicción moral muy severa, no puede tolerar, primero, que en el país vecino, que siempre ellos han considerado su órbita de influencia, gobierne un hombre que subió a la presidencia matando a su predecesor, a Madero.
pero tampoco puede soportar que ese hombre, ese asesino, sea además un borracho. Y es algo que Huerta es profundamente, es un ebrio consuetudinario, y a Wilson esto verdaderamente le parece pésimo, muy mal que, primero que haya un borracho, y segundo que un borracho gobierne una nación que le importa mucho a los Estados Unidos, y enterado de que viene el barco Ipiranga con ese cargamento, decide por una parte detenerlo. Pero el efecto mayor es otro. Wilson quiere deshacerse de Victoriano Huerta. No puede intervenir directamente, claro, salvo la intervención militar en Veracruz, que ahorita platicaremos rápidamente de ella, pero sí puede provocar la caída, porque imaginen ustedes, amigos, el presidente Huerta, que tiene que enfrentar la invasión norteamericana en Veracruz, pensando que puede ser una invasión de mayor escala, que a lo mejor los marines y el ejército norteamericano desean no solo quedarse en Veracruz, sino avanzar hasta la capital de la República Mexicana, como pasó en 1847, tiene que traer su ejército, que lo tiene diseminado por todo el país para hacer frente a los 4 grandes ejércitos revolucionarios, el de Obregón, el de Villa, el de González y el de Zapata. Tiene que replegarlo hacia Veracruz para poder fortalecer la Sierra Madre Oriental, el camino hacia el puerto, por aquello de que los norteamericanos decidan invadir. Y esto, obviamente, al debilitar a los ejércitos federales, pues la revolución va a avanzar y va a ocasionar a la larga la caída de Victoriano Huerta. Pero sin embargo, el momento efectivo es el día 21 de abril de 1914 en Veracruz. Allí, ese día muy temprano, ya se encontraba estacionada frente al puerto la Armada norteamericana, compuesta por 2 o 3 acorazados, varios cruceros de guerra, destructores, transportes de tropas, y de pronto comenzaron a saltar de estos barcos que llevaban marines los soldados norteamericanos, que se suben en lanchas de desembarco y comienzan a dirigirse a través de el puerto artificial de Veracruz, que sabes que es un puerto artificial, para acercarse hacia el muelle fiscal y al muelle turístico. ¿Qué pasa en ese momento en la escuela naval? Bueno, es muy temprano ese día todavía, los alumnos están en clase, y de pronto un profesor de la escuela que daba clase de inglés llegó corriendo a buscar al director para decirle que se había enterado en el consulado de los Estados Unidos que las tropas norteamericanas irían a tomar ese día el puerto y sobre todo la aduana para impedir, o en su caso, decomisar la carga que traía el barco Ipiranga. Y esto, por supuesto, pues alarmó a todos los cadetes que se encontraban en el antiguo edificio de la Escuela Naval, que por cierto, hoy en día el edificio se puede visitar, está muy hermoso, restaurado, perfectamente bien pintado, limpio, y en él se encuentra el Museo Naval de Veracruz. Cuando vayan amigos a Veracruz, no dejen de visitarlo, vale muchísimo la pena, y está además ahí bien señalado el sitio donde cayeron los 2 jóvenes héroes, de cuya vida y hazañas platicaremos en un momento más. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí en este último bloque del día de hoy de nuestra historia. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado en esta tarde allá en Los Cabos y de península a península y en todo el mundo a través de internet. Y bueno, déjenme culminar esta historia rápidamente porque me quedan solo unos cuantos minutos. Y bueno, una vez que estaban ya alertados y estaban en plan de alarma en la escuela naval, pues llegó de pronto el comodoro Manuel Azueta, que tenía el encargo de ser el comandante de la flotilla del Golfo, pero sus barcos no estaban en Veracruz, habían ido a Tampico, y de pronto pues él no tenía comisión ni mando alguno, y decidió acercarse a la escuela naval, de donde había sido varios años director y profesor. Además, allí habían estudiado sus 2 hijos, Manuel el mayor, José el menor, que tristemente había sido dado de baja entre por flojo y revoltoso y por andar de fandango, había sido expulsado, pero sin embargo había sido admitido en el ejército federal y estaba también en Veracruz. Pero llegó finalmente pues él a la escuela, y cuando entró lanzó un ¡Viva México! Y los muchachos que estaban en el patio, los cadetes, los 80 alumnos de la escuela naval, de inmediato lo vitorearon, y él aprovechó ese entusiasmo juvenil para decirles: a las armas, muchachos, que la patria está en peligro,
y el director de la escuela, el capitán de fragata Rafael Carrión, por supuesto le entregó el mando de inmediato, y el comodoro Azueta pues dispuso que se repartieran los fusiles, que se les diera municiones a todos los alumnos. Faltaban, mandaron a alguien a la comandancia militar a pedir órdenes y parque, y este oficial regresó únicamente con las balas porque se encontró con la novedad de que el ejército mexicano se había retirado, como dijimos al principio del programa, y que estaba la escuela naval sola, con algunos grupos del pueblo que estaban dispuestos a pelear, pero que no había nadie más, que la máxima autoridad militar del puerto era el propio Azueta, y que la única defensa sólida y organizada era la que podían dar los cadetes de la escuela naval militar. Así que el comodoro Azueta pues dispuso que los muchachos se colocaran en las ventanas, en el segundo piso del edificio, particularmente en el ala de los dormitorios, y de pronto desde allí pues vieron que comenzaban a desembarcar los soldados norteamericanos, los marines en realidad, que se acercaban despacito a través del muelle fiscal, un poco temerosos, y de pronto pues los muchachos, cuando tuvieron ya cerca a los invasores, abrieron fuego, detuvieron la primera oleada de los marines, les causaron varias bajas, y esto por supuesto les provocó una gran alegría y un júbilo inmenso. En eso estaban esperando a que los marines pues se acaban de replegar, se fueron a sus lanchas de desembarco, y en lo que tomaban alguna otra acción apareció en el patio de la escuela el teniente José Azueta, el hijo del comodoro Azueta, y intercambiaron palabras. Su papá le dijo: oye, pues tú qué, pues yo tengo órdenes de irme, pero no quiero ir. No, cumple con tu deber, hijo, yo cumplo con el mío. Y de pronto, bueno, el hijo, José Azueta, aparentemente se retira, pero va al cuartel abandonado, toma una ametralladora, de esas de tripié, de gran tamaño, regresa con ella, junto con una buena dotación de balas, se coloca en una esquina afuera de la escuela naval, y desde ahí va a comenzar a abrir fuego a los norteamericanos que han vuelto a desembarcar. Pero fíjense, amigos, como el ejército invasor se dio cuenta de que había resistencia en la escuela naval, que los cadetes habían pues detenido esta primera oleada con sus balas, desde los acorazados comenzaron a dispararle a la fachada de la escuela, y por supuesto acompañado de los cañonazos, los marines vuelven a intentar el ataque, y en este momento, en una de las ventanas de los dormitorios de la escuela naval, se encontraba allí el cadete Virgilio Uribe, quien al levantarse para introducir más balas en su fusil, recibió una bala americana en la frente, en el cráneo, una bala además expansiva que estaban técnicamente prohibidas por el derecho de la guerra, y le reventó la frente, por supuesto. No lo mató de inmediato, pero lo dejó tirado desangrando. El comodoro Azueta fue, lo recogió él mismo, lo cargó. Su uniforme se empapó de sangre, e imagínense, al día siguiente, cuando Azueta llega a la estación de Buenavista, acá en la Ciudad de México, el padre Virgilio Uribe se acerca para preguntarle: ¿qué recuerdo me trae de mi hijo? Y el comodoro Azueta le enseña su propio uniforme manchado de rojo con la sangre del joven héroe Virgilio Uribe, y el padre del muchacho pues se abrazó al comodoro para tratar de estar cerca de la sangre de su hijo, que evidentemente su cadáver no pudo ser traído. Pero al mismo tiempo está abriendo fuego con una ametralladora el teniente José Azueta, y los norteamericanos, que han observado que ahí hay un foco de resistencia, pues apuntan muy bien a sus francotiradores, le dan un balazo en una rodilla, cae pie a tierra, le dan un balazo en la otra rodilla, lo derriban por completo, salen algunos cadetes a recoger a su amigo, a José Azueta, y en ese momento un tercer balazo se le incrusta en un brazo, lo tienen que llevar a su casa. El comodoro Azueta se da cuenta que la resistencia ya es imposible, se retira a la escuela naval, muere Virgilio Uribe esa noche, y a los pocos días, el día 10 de mayo de 14, va a fallecer en su domicilio el teniente José Azueta, los únicos pues defensores de Veracruz. La escuela naval, que tuvo dos bajas muy sensibles, dos héroes que hasta el día de hoy son reconocidos por la Armada de México, José Azueta y Virgilio Uribe, en esta gesta interesante, importante, épica, ejemplar de la juventud mexicana, porque en este relato no hay nada falso. Todo fue absolutamente cierto. Nadie se avienta con una bandera, lo cual sabemos que es un invento, pero aquí en Veracruz estos jóvenes demuestran con su valor que son capaces de amar y servir a México. Por hoy, amigos y amigas, es todo.
Nos escuchamos, primero Dios, aquí el próximo viernes para hablar ya de otro tema y dar continuidad a nuestros programas de nuestra historia. Pásenla muy bien y hasta pronto.